Amigos y amigas, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Les enviamos un saludo acá desde casa. Una bendición para todos ustedes. En este día jueves 16 de abril del 2020 seguimos aquí esperando que este tiempo pase para volvernos a reunir en la congregación. Les extrañamos mucho, pero esperemos que todos estén bien, que todos estén guardados en casa y que todo esté pasando lo mejor que se pueda. Hoy estamos aquí para compartir el mensaje de Dios que espero traiga bendición para tu vida. Le ruego a Dios, le pido a Dios que traiga eso a tu vida, bendición, revelación, sabiduría para que puedas y podamos todos juntos vivir el plan de Dios. Yo sé que cuando uno enseña, también uno aprende, y a través de esto yo espero poder también aprender lo que necesitamos como personas de este mundo, aprender a vivir, aprender a gozarnos en la presencia de Dios. Pues yo quiero hablarte hoy de un pasaje que es muy conocido para todos. Cada vez que uno lo lee es muy sencillo, la verdad, pero no quiere decir que es menos importante. Es un pasaje que cuando uno lo lee se da cuenta de las pequeñas palabras que están escritas o inscritas en la Biblia. El mensaje donde vamos a meterse en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Voy a leer versículo 1 y 2 para darle como la entrada a este mensaje. Juan capítulo 15, versículo 1 y versículo 2 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Yo quiero hablarte de esa palabra que está inscrita y que aparece muchas veces en este pasaje de Juan 15. Una palabra que significa firmeza en la relación, en la realización de lo que uno está haciendo. Ser firmes en la realización de lo que uno hace, y esa palabra es perseverancia, que también está conectada con la palabra paciencia, con la palabra constancia, con la palabra empeño. Y son palabras que voy a estar ocupando durante este mensaje. ¿Qué tiene que ver esta palabra de Jesús? Si tu Biblia tiene las letras rojas, todo el mundo o los cristianos que hemos llevado la Biblia que trae las letras en rojo son las palabras directas de Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues hay tres cosas que te quiero enseñar de forma rápida sobre esta importante palabra, y más en estos tiempos donde estamos detenidos, donde estamos en un tiempo de cuarentena. Pero haciendo un lado esto de la cuarentena, lo importante de permanecer en el camino. Y yo lo aprendí a través de un pequeño documental que vi sobre una planta que es el bambú japonés. Me llamó la atención que es una semilla muy pequeña, que la siembran, la abonan, la cuidan, dan su mantenimiento del agua, de cuidarla, pero uno que no sabe de plantas piensa que una planta la siembras hoy y mañana te da ya el fruto. Pero me llama la atención del bambú, que durante un periodo de 7 años, a pesar de que la están regando, la están abonando, la están cuidando, durante 7 años no se ve nada de esa semilla. A los 7 años, después de esos 7 años, empieza a nacer bambú hacia arriba. Y después de 7 años, y durante las siguientes 6 semanas, el bambú llega a crecer 30 metros. Aparentemente no hay nada visible cuando se siembra la semilla de bambú, pero es un proceso de constante crecimiento, de constante madurez, de constante perseverancia, en que la semilla va germinando y va produciendo hacia arriba. Y después de esos 7 años ya tenemos aquella planta japonesa que le encanta a los ositos panda. Pues bueno, eso me llamó la atención. Y me llama la atención de que aquí Jesús nos enseña tres cosas. Si tú y yo permanecemos, si tú y yo somos constantes y pacientes en el proceso de Dios, podemos dar lo que Jesús espera que demos, y que llevemos más fruto a nuestra familia, que nosotros también demos fruto
en la vida cristiana. Entonces voy a hablarte de esas tres cosas. Primeramente dice Jesús: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué es lo que Jesús quiere que nosotros produzcamos, o cuál es el anhelo de lo que Jesús quiere producir en nosotros? Uno es el carácter. Jesús quiere desarrollar su carácter en nuestra vida. Comienza diciendo todo pámpano. O sea, Jesús toma la imagen de una vid, de un árbol frutal. Él dice: yo soy la vid. Y más de una ocasión, sobre todo en el Evangelio de Juan, vas a encontrar que en muchas ocasiones se menciona a Jesús como el yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Juan el Bautista dijo de él en el Evangelio de Juan: he aquí el Cordero de Dios. O sea, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús dijo que Él era la vida. Él es el camino, Él es la verdad. Él es la resurrección y la vida. Él es el que va a volver. Cuando no sabemos, pero Él prometió ir al Padre, hacernos morada y regresar por nosotros. Él lo está haciendo. Y aquí dice: yo soy la vid verdadera. Y nosotros somos esas ramas, esos pámpanos que, unidos a Jesús, es como se produce el carácter de Jesús. Aunque ahorita no estamos congregándonos, aunque ahorita no estamos en los estudios en la iglesia, aunque ahorita no estamos reunidos en la oración, no quiere decir que tu relación personal con Jesús se estanque o se quede a medias. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Bueno, ahorita es tiempo de estar guardados, pero eso no quiere decir que no haya tiempo para dedicarle a la palabra, a la oración, ese tiempo especial como familia que desde hace unos meses hemos estado insistiendo que debes de tener. Porque cuando tú estás más unido a Jesús, el que se forma dentro de ti es el carácter de Cristo, es la forma de pensar de Cristo, es la forma de actuar de Cristo en nuestras vidas. Por eso dice Jesús: todo pámpano que en mí no lleva. O sea, aquel que aceptó el Evangelio o que le gustó y que es simpatizante, no produce el fruto que debe producir la vida del cristiano. Siempre, o al menos yo siempre he visto que nosotros somos esos árboles. Y aquí Jesús nos lo vuelve a decir, que si estamos unidos, producimos. Si no estamos unidos, simplemente vivimos una religión, un tiempo con un grupo de personas que me caen bien porque está el amigo, porque está tal vez la persona que invitó, pero si no tengo una relación con él, yo no puedo producir ningún fruto. Y Jesús dice: si tú no llevas fruto, vas a ser cortado. Romanos dice que contra naturaleza fuimos injertados en lo que son las promesas de Dios. Contra lo que todo el mundo decía, tú y yo, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Dios, y que aceptamos el Evangelio, fuimos injertados a ser pueblo de Dios. Antes no éramos pueblo, hoy somos pueblo. Antes no teníamos ni alcanzamos misericordia, hoy tenemos de esa gracia, de esa bendición de parte de Dios día a día para nosotros. Pero Jesús espera que, unido a Él, fíjate, que nos unamos a Él para producir y llevar fruto. El caminar cristiano inicia cuando una persona reconoce su condición delante de Dios, reconoce que es un pecador, reconoce que necesita un salvador. Un día tú y yo estábamos así, sin esperanza en el mundo, nadie daba por nosotros nada, pero Dios lo dio todo por ti y por mí. Y al aceptar el Evangelio, inicia ese proceso. Y es lo que mucha gente a veces no entiende. Es un proceso, a veces es lento como el del bambú, pero en otros a veces lo toman como el pretexto para decir que estoy en proceso y sigo con un problema de tomar, con un problema de un cigarro, con un problema de ciertas cosas. A veces lo tomamos como excusa, pero eso es porque no realmente nos hemos entregado a Dios. No hemos permanecido estando constantemente unidos a Jesús. Él nos llamó, nos rescató, nos dio una identidad, la cual se tiene que manifestar. Sí, a veces es un proceso lento, hay cambios muy lentos, hay cambios muy rápidos, hay actitudes que de repente no nos damos cuenta y ya hay algo nuevo que la gente sí ve. Tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero cuando estamos
unidos a Jesús, su carácter se empieza a manifestar. Ya no hablamos tan áspidamente, ya no tenemos tanta impaciencia, o como ahorita muchos están que ya quieren salir. Es increíble que a veces tú y yo en estos tiempos nos damos cuenta de lo afanosos que somos, los impacientes que somos, lo intolerantes que somos, de que queremos ya salir de esta situación, pero permaneciendo a Jesús se demuestra la paciencia, perseverando constantemente en conocer el propósito de Dios. Muchos se han enfocado más a estar más en televisión o en la red social, pero pocos a estar conociendo más a Dios. Y tenemos un buen tiempo, o sea, no podemos ir a ningún lugar. No hay a dónde podamos ir salvo a las ocupaciones primordiales, pero solamente a eso. Y sí, habrá tiempo de dormir, como hay tiempo de comer, como hay tiempo de abrazar, y ahorita estamos en el tiempo de abstenernos de abrazar, de abstenernos de estar en el templo. Ahorita estamos en ese proceso. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? Primeramente, que cuando pase todo esto, la gente vea en ti un hombre, una mujer que conoce no solamente a Jesús por lo que escucha, sino por lo que vive y cómo lo vive, cómo lo habla, cómo lo piensa, cómo se expresa. Jesús, cuando tú te unes a Él, espera y desea manifestar su carácter. Pablo dice en la carta a los Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es aquel hombre que dejó viejas cosas con tal de agradar a Dios, pero que se logra a través del proceso de permanecer siempre unidos a Jesús. Es Jesús el mayor ejemplo de lo que es la perseverancia, de lo que es la paciencia. Porque cuando fue criticado, él no actuó con ira, fue perseverante, constante en un propósito, cumplir la voluntad del Padre. Muchos dejan las escuelas, muchos dejan el trabajo, muchos en la relación de pareja prefieren separarse o divorciarse. A mí me llamó la atención que ahorita en China, que ya están saliendo de este proceso, el número de divorcios está aumentando en ese país porque no supieron convivir juntos. Hoy queremos todo rápido. Y te decía, a veces el cambio no es tan rápido, a veces es un proceso y a veces es doloroso. Por eso dice, la escritura dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mira, si tú permaneces en Cristo y permaneces en comunión con Él, y cuando todo esto pase, permaneces y eres constante en el servicio, en la iglesia donde tú y yo nos congregamos o donde tú te congregas, Cristo sigue trabajando, sigue perfeccionando el carácter. Muchos a veces dicen, no me gustó esto, voy a otro lugar, y no echan raíces. Un árbol que no tiene raíces es un árbol que se seca. Pero si tú permaneces constantemente en comunión con Dios, Dios está trabajando porque Él nos dio ejemplo de que la perseverancia produce su fruto a su tiempo. Otra cosa que quiere Jesús de nosotros, dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y es lo que Jesús espera producir también en nosotros, el fruto del Espíritu. Jesús expresó que si el pámpano o la rama no da fruto es cortada. Nosotros nos vivimos en un edificio cada 8 días para aprender de la palabra. ¿Y qué espera Dios? Que tú des fruto, mucho fruto, fruto que permanezca, fruto que abunde para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? Que se extienda el reino en todo lugar, que se extienda. Ese fruto que Él espera, que la gente espera ver en nosotros. Que Dios espera, porque Él puso la semilla y espera que a través de tu comunión personal con Él se produzca el fruto. ¿Cuál es el fruto? Bueno, la carta a los Gálatas nos dice cuál es el fruto que tenemos que manifestar. Muchos ya lo conocen, pero en algunos todavía no se desarrolla. Voy a leer alguna, desde el capítulo 5,
de la carta a los Gálatas, versículo del 18 hasta el 23. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquellos simpatizantes nada más del Evangelio, pero que no dejan que Dios haga la obra completa en su vida. A eso se refiere esta parte. Y aquellos que obviamente nunca tienen un encuentro con Dios, que no quieren nada con Dios, que quieren caminar conforme a sus pensamientos o sus deseos carnales, bueno, esos también tienen su parte. Más nosotros, los que ya recibimos el Evangelio por la gracia de Dios, los que hemos permitido al Espíritu Santo guiarnos y que cada día nos quiere guiar, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que en otras versiones llaman como dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que Dios espera? Que en este tiempo ya que produzcamos fruto, mucho fruto. Este fruto que menciona la carta de Gálatas es lo que día a día se tiene que manifestar en nosotros. Si hay días buenos, como digo, de vacas gordas, como también hay días malos o días o temporadas de vacas flacas. Es donde realmente se está viendo cuánto hemos crecido en el Evangelio. Es cuando realmente Dios pone esos tiempos para ver, para que nosotros mismos veamos qué nos hace falta. Y en muchos nos hace falta estar más en la oración, más en la palabra, dejando que la palabra sea la que nos cambie a nosotros. Nosotros no vamos a cambiar la palabra. A veces queremos que la palabra cambie a otro. Cuando tú y yo escuchamos un mensaje de parte de Dios, no es para tu hermano, para tu padre, es para ti, para que tú comprendas lo que tú y yo tenemos que cambiar día a día de nuestro carácter. Porque recuerda que el que se tiene que o el carácter que tenemos que dar a conocer es el de Cristo. La forma de pensar es la de Cristo. Y el fruto que espera que tú y yo demos a muchos amor, que demos a otros alegría, que a muchos le transmitamos fe, porque la tenemos, porque se produce en nosotros. Nosotros tenemos que manifestar amabilidad hacia la gente que nos rodea. Y cuando haya un momento de conflicto, tener el dominio propio, la templanza para poder no contestar de forma iracunda, de forma ofensiva, sino tener esa paciencia que se ejerce a través de mantenernos unidos a Él. Es lo que Él espera de nosotros, es lo que Él quiere hacer. La vida cristiana sí, como te dices, es un proceso, pero muchos ya tenemos que estar dando ese fruto. Es una tristeza que en muchos cristianos no hay nada de manifestación del fruto del Espíritu. Muchos buscan el don y es de Dios. Dios da los dones, Dios reparte los dones a la iglesia, Dios anhela manifestar los dones en la iglesia que tenemos en la lista en la primera carta de los Corintios, pero lo que Dios más anhela es que tú y yo manifestemos un cambio radical en nuestras vidas a través de que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en este proceso, que sea Él quien nos vaya moldeando en este camino, que nos vaya Él limpiando, que nos vaya quitando las cosas que no le gustan a Dios, que sabe que nos hace daño. ¿Cuánta gente vive todavía con pleitos? ¿Cuánta gente sigue teniendo contiendas? Yo en la tarde que estaba aquí arreglando la casa, escuché un programa y había una persona que daba como consejos para este tipo de cuarentena y habló de 3 cosas que me impresionaron: amargura, iras y pecado. Y yo no sé si es cristiana la persona esta, pero me llamó mucho la atención porque decía, mucha gente sigue viviendo amargada y encerrada, y amargada es terrible. Mucha gente dice sigue viviendo el pecado encerrada o fuera. Contra tales cosas la ira de Dios se manifiesta. Pero si dejamos que sea el Espíritu Santo que nos lleve, que nos cambie, que se manifieste en nosotros contra tales cosas,
no hay ley, dice el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es la vida del reino, es la vida de Dios en nosotros, es el Espíritu manifestándose cada día en nuestras vidas. Si hay tiempos como ahorita de estar tal vez aprendiendo la paciencia, que muchos no la hemos encontrado todavía. También hay muchos que todavía son intolerantes. Y ahorita este proceso nos está llevando a reconocer que necesitamos mantenernos más unidos a Dios para que se produzca el fruto. No sea simpatizante, sea un cristiano unido a Cristo. Sea un cristiano que sigue la instrucción del Espíritu a través de la palabra, a través de lo que tú escuches. O sea, yo espero que en estos videos tú puedas aprender, como yo estoy aprendiendo, que ahorita necesito más del Espíritu Santo, y que siempre lo van a estar, pero que ahorita es el Espíritu Santo lo que más necesitamos como familia. Que seamos constantes, perseverantes en mantenernos firmes en este proceso. A veces muchos se desaniman porque la gente los critica, porque la gente nos señala y dejan de orar y dejan de ir a la congregación, dejan la palabra. Pero entiende y entendamos que unidos a Cristo y permaneciendo en Cristo, perseverando en la palabra, perseverando cuando nos volvamos a reunir en la iglesia. Mira, si algo que yo tengo y he estado soñando es cómo va a ser el servicio, el primer servicio después que esto termine. He estado anhelando, pero sé que hay un tiempo y este proceso, estos tiempos nos tiene que llevar a prepararnos para lo que va a ser ese día, esas grandes fiestas que va a haber en la iglesia a nivel mundial, porque vamos a poder volver a reunirnos, vamos a poder reunirnos a cantar y a danzar, mientras hay que esperar, mientras hay que tener paciencia, hay que permitir que sea el Espíritu. Nosotros tuvimos que haber crucificado cuando entregamos nuestra vida a Jesús todos esos malos pensamientos, esos malos deseos, esos vicios, esas malas costumbres, esas formas de hablar que a veces teníamos, ya tuvimos que haberla crucificado para poder permitir que sea el Espíritu en nuestras vidas y cambiar completamente con el favor de Dios y con la ayuda de Dios. Regresando al Evangelio de Juan, para ir terminando este breve pensamiento. El Evangelio de Juan, el capítulo 15, nuevamente. ¿Cuál es el resultado de mantenerme unido a Cristo? Bueno, 1, se forma el carácter de Jesús. 2, produces fruto, los frutos del Espíritu, lo que Él anhela de ti y de mí. Él anhela que la iglesia manifieste. La Biblia dice que la misma todavía está esperando la manifestación de los hijos de Dios, no de los simpatizantes, no de los religiosos, no de la gente que solamente va un domingo y aún así es de un carácter difícil, aún así es gritón, o así habla malas palabras o se expresa de forma equivocada. No, Él espera que cambiemos, que manifestemos que realmente somos hijos de Dios. Otro resultado es el que dice el versículo 7. Si permanecen en mí, o sea, si perseveras en mí, pase lo que pase, perseveres en medio de la lucha, en medio de la crisis, en medio de la situación. Y mis palabras, o sea, lo que Dios día a día a través de su libro, de su palabra nos dice. Si tú y yo permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si tú permaneces en las buenas y en las dificultades, en los momentos de sol y los momentos de lluvia, si tú y yo, no importa cuál sea la situación, yo no sé qué estés enfrentando,
Pero si tú permaneces creyendo la palabra, creyendo las promesas, si tú permaneces constantemente en la oración, dice Romanos 12:12, constantes en la oración. En Tesalonicenses dice que no dejemos de orar, que oremos sin cesar. Si tú permaneces y las palabras, lo que tú aprendes, permanecen en tu corazón, pide y todo lo que pides será hecho. Pero hay que permanecer. No es meter la oración, no es meter la sopa instantánea al horno y en 3 minutos la tengo. No, habrá ocasiones, y lo mencioné el domingo, Él no está obligado a responderte mañana a tu oración, pero sí permanece, sí sé constante. Sigue creyendo que lo que Él dijo lo va a hacer. Para tu vida, para tu familia, esta situación, el trabajo que no va a faltar. Yo le doy gracias a Dios porque supe de un hermano que estaba trabajando cuando ya no tenía trabajo. Y digo, Dios, gracias porque no dejas a tu pueblo, no dejas a aquellos que siguen creyendo en ti. Hay otros que están padeciendo, hay otros que están enfrentando diferentes dificultades. Pues por ellos tenemos que permanecer en oración también. No es solamente nuestra vida, nuestra familia, hay otros que están enfrentando diferentes pruebas. Hay otros que están enfrentando diferentes retos. Algunos están llorando ahorita. Algunos están esperando la respuesta. Si tú permaneces, tú que estás pasando por un momento de llanto, por un momento de angustia, por un momento de dificultad, si tú permaneces creyendo la promesa de Dios, pide lo que quieras y va a haber un cumplimiento, va a haber una respuesta. No sé cuándo. No te digo que va a ser la que tú estás esperando, pero que hay una respuesta, hay una respuesta. Aquí Jesús dice, pide lo que quieras y será hecho. Quiere decir que si hay un corazón contrito y humillado, un corazón que está buscando la voluntad de Dios, un corazón que está unido a Cristo, ahí sí está Dios diciendo que lo que tú pidas será hecho. Tú y yo tenemos que saber que este tiempo no es para vacaciones, como se nos ha dicho, ni para irnos a la hamaca a descansar. Son tiempos para buscar a Dios. Son tiempos en los cuales Dios nos tuvo que encerrar para buscarlo a Él con la familia. Son tiempos para que volvamos nuestro corazón a Él, unidos a Él, permaneciendo en Él, siendo perseverantes. Esa plantita, ahí esa semilla cayó 7 años después. Y bueno, yo no soy mucho de los números bíblicos, pero el número 7 representa perfección. El número 40 representa prueba. Pues esta cuarentena nos lleva a la prueba para terminar o que Dios esté haciendo la obra perfecta en nosotros día a día. Comenzó hace algunos años, tal vez en tu vida, hace unos meses, yo no sé cuánto, tal vez unas semanas. Dios comenzó en algo, tú tienes que permanecer unido a la vid verdadera que es Jesús. Sin importar cuál sea la circunstancia, permanece. Sé constante, que aunque pueden venir desánimos, porque somos seres humanos, eso no quiere decir que tú y yo tiremos la toalla al primer round. Al contrario, vienen otros 11 rounds y en los cuales todos y cada uno de ellos Dios nos está animando, Dios nos está diciendo, yo estoy contigo, permanece, no te separes, guarda mis palabras en tu corazón para que no te desvíes del camino. Hay que permanecer en ese caminar en el cual tú y yo lo aceptamos por voluntad propia. Nadie nos obligó. Él nos ama. Su amor no está limitado. Tú y yo recibimos ese amor. Para ahora caminar, peregrinar, los años que Dios nos permita vivir haciendo su voluntad. Y su voluntad es que la iglesia, es que tú lleves mucho fruto. Desfruto, fruto abundante y mucho fruto. Y que ese fruto permanezca. Que ese fruto no se seque. Al contrario, cuando tú y yo nos alejamos de Dios, empezamos a decaer, empieza a surgir el viejo hombre y entonces no hay una manifestación de lo que Dios nos llamó a hacer. El bambú tarda 7 años en florecer, pero al final sale, al final crece, al final es la planta que todo el mundo conocemos. Que Dios
en este proceso, siga trabajando en tu vida. Deja que Él haga lo que Él sabe hacer mejor que nosotros. Deja que Él siga trabajando en tu vida. Sé paciente. No te desanimes. Al contrario, cuando venga algo así, ora a Dios y le ayúdame porque en esta área estoy batallando. Y yo creo y estoy seguro que Dios nos va a responder, porque así lo dice Él. Pide todo lo que quieras y os será hecho. Si es carácter, si es otra cosa, Dios nos va a responder de forma sorprendente. Deseamos que Dios te bendiga, que la palabra traiga vida a ti, te ayude y esperamos con la bendición de Dios podernos ver pronto. Deseamos que toda tu casa, tu familia esté guardada en el hueco de la mano de Dios. Y esperamos que al final de todo esto el fruto se manifieste en cada uno de nosotros. Padre, bendigo al que ve este mensaje, dale de tu gracia, por favor, si algo no le ha quedado claro, ayuda al Espíritu Santo y ayúdanos a vivir para tu gloria, para tu reino. Que Dios te bendiga y estamos en contacto.